Una vez visto detalladamente cómo analizar circuitos que contengan diodos, pues vamos a ver algunas configuraciones muy importantes de circuitos que contienen diodos. En concreto vamos a ver circuitos rectificadores para realizar la función de rectificación y circuitos reguladores para realizar la función de regulación. Los circuitos rectificadores, para ello vamos a usar diodos comunes rectificadores, y para los circuitos de regulación, como ya adelantamos, usaremos diodos Zener. Pues bien, vamos a ver en detalle estos circuitos rectificadores y reguladores y por qué son tan importantes y por qué nos centramos tanto en ellos. La rectificación y la regulación son dos de los bloques funcionales más importantes en un conversor de corriente alterna e continua. Fijaros, aquí a la entrada de este conversor tenemos una señal alterna y lo que queremos a la salida es una señal continua. Pues bien, dentro de este conversor de alterna a continua, si os fijáis, tenemos aquí un bloque regulador y un bloque rectificador y un bloque regulador. Por eso nos vamos a centrar en ellos y vamos a ver cómo funcionan, porque conversores de alterna a continua hay por todos sitios y son muy necesarios. Claro, la alimentación de prácticamente todos los equipos electrónicos es mediante corriente continua. Nuestros móviles, nuestros ordenadores, todo se alimenta de corriente continua. Internamente todo funciona con corriente continua. Pero para alimentarlo externamente necesitamos, bueno, que ese voltaje venga o de una batería o directamente de la red eléctrica. Aunque vengan de la batería, esa batería también hay que cargarla porque se va agotando. ¿Y de dónde viene esa carga? Pues también de la red eléctrica. Al fin y al cabo, toda la energía que nos llega, al final está llegando de la red eléctrica. Y la red eléctrica, la corriente y la tensión que viene por la red eléctrica es una corriente y una tensión alterna, ¿vale? Tiene una forma sinusoidal. Y lo que nosotros necesitamos para que un circuito electrónico funcione es una corriente continua, como esta que tenemos aquí. Pues bien, para eso nos vamos a necesitar nuestro conversor de alterna a continua, con esos bloques funcionales de rectificación y regulación. Pero antes de entrar en esos bloques, podemos pensar, ¿y por qué se transmite en corriente alterna? Si la mayoría de los equipos electrónicos funcionan con corriente continua, ¿por qué no transmitimos directamente la corriente desde la central eléctrica hasta el enchufe de casa en corriente continua? Bueno, porque es necesario transportar esa energía eléctrica que se genera en la central eléctrica a lo largo de distancias enormes. Y el problema de eso es que hay que minimizar las pérdidas eléctricas por disipación de calor en la línea. Existe una ley, un efecto que se llama efecto Joule, que se estudia en física, termodinámica, y que nos dice que las pérdidas en un conductor son proporcionales a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente que lo atraviesa, con lo cual cuanto más intensidad circule por esa línea, más pérdida habrá. Por lo tanto, necesitamos transmitir una corriente eléctrica muy pequeñita, la corriente eléctrica menor que podamos. Por otro lado, sabemos que la energía eléctrica que se transmite es la potencia por el tiempo. Y la potencia, como siempre, es tensión por corriente. Por lo tanto, energía es tensión por corriente por tiempo. Nosotros queremos transmitir toda la energía posible, toda la energía necesaria, pero intentando minimizar esa corriente para que no se disipe potencia por el efecto Joule. Por lo tanto, lo que necesitamos es aumentar mucho la tensión para transmitir la misma energía con la menor intensidad posible. Bueno, por eso las líneas eléctricas son de alta tensión. Tenemos tensión doméstica, que es la que llega a nuestro enchufe, 220 voltios, pero luego desde la central eléctrica hasta nuestros enchufes pues pasan por distintas fases de alta tensión, media tensión, baja tensión. Fijaros que las líneas de alta tensión son de hasta 66.000 voltios de tensión. Bueno, sin embargo, estamos justificando que haya que transmitir en alta tensión, sí, pero lo que estamos preguntándonos es por qué esa necesidad de transmitir en AC. Pues bien, porque en DC también se podría transmitir en alta tensión. Bueno, el problema de todo esto es que desde la central eléctrica hasta nuestra casa es necesario aumentar y disminuir varias veces la tensión. Fijaros, aquí tenemos tensiones del orden de 110, 380 kilovoltios, pero una vez que va por la red de transporte a una
subestación a la red de reparto, hay que disminuir esa tensión, aquí se disminuye otra vez, aquí se vuelve a disminuir, por lo tanto es necesario aumentar y disminuir la tensión varias veces. ¿Y qué problema hay? Que en el caso de tensión continua, esos aumentos y disminuciones de tensión no es simple. Habría que hacerla conectando dinamos en serie y es bastante complejo. En cambio, en corriente alterna hay un dispositivo muy sencillo y muy eficiente que hace esta transformación de tensiones, que se llama el transformador. Y el transformador es la razón fundamental por la cual se ha transmitido en alterna históricamente. El transformador es un dispositivo electromagnético que permite justamente eso, aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de la corriente alterna, solo de corrientes alternas, de forma muy controlada. Fijaros, según esta ecuación, la tensión alterna a la entrada partido por la tensión alterna a la salida sería igual al número de espiras en la bobina del primario partido por número de espiras en la bobina del secundario. De esta forma podemos crear un transformador según el número de espiras que pongamos en el primario y en el secundario. Ese transformador transformará de una tensión a la que nosotros queramos, según esa ecuación. Por tanto, es muy útil. Bueno, pues se eligió el uso de corriente alterna para el transporte de energía eléctrica justamente por eso, por la facilidad de convertir voltajes que proporcionan los transformadores. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a ver los distintos bloques funcionales que forman un conversor de alterna continua. El primer bloque es justamente un transformador que permite reducir el voltaje de esos 220 voltios que nos llegan en alterna a nuestro enchufe, de esos 220 voltios del primario, a otra tensión también sinusoidal y de la misma frecuencia en el secundario. 220 voltios, 50 Hz aquí a la salida, tendríamos también una señal sinusoidal de 50 Hz, pero del voltaje que nosotros queramos según la relación de transformación que hayamos puesto, según el número de espiras de primario y de secundario. Bueno, el transformador, aunque no sea un elemento cuyo estudio forme parte de esta asignatura, sino más bien sería de electrotecnia, hay algún ejercicio donde hay transformadores, donde aparecen transformadores delante del circuito rectificador. Por lo tanto, vamos a detallar un poco algunas cosas importantes de los transformadores. Lo importante es saber la relación de transformación llamada N, que corresponde al número de espiras en el primario partido número de espiras en el secundario, y eso controlará la tensión en el primario respecto a la tensión en el secundario. Bien, por ejemplo, un transformador, nos dicen que un transformador tiene 1600 vueltas de cable en su bobina primaria y 400 en la secundaria. ¿Cuál será la relación de transformación N? Pues simplemente dividiendo 1600 entre 400 tenemos una relación de 4 a 1. ¿Esto qué indica? Que una tensión alterna de 4 voltios de amplitud, una sinusoide de 4 voltios de amplitud en el primario, se van a transformar en una señal sinusoidal de 1 voltio de amplitud en el secundario. Por lo tanto, si se aplica una tensión alterna de 220 voltios de pico en el primario, ¿cuál sería el voltaje en el secundario? Pues directamente esos 220 voltios partido por 4. En el secundario solo tendríamos 55 voltios de amplitud. Una señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero de 55 voltios de amplitud. Y hay otra cosa importante en los transformadores, es que existen transformadores con toma central. Aquí tenemos una toma central en el secundario. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que en el secundario podemos tener dos voltajes iguales pero opuestos. Una tensión VA, que sería esta tensión en el primario, pero controlada por el número de espiras aquí en esta zona, y una tensión VB, que también depende de la tensión del primario, pero controlada por el número de espiras en esta zona. Y además esas dos tensiones son opuestas. Cuando a la entrada tenemos la sinusoide subiendo, en VA tenemos la sinusoide subiendo, pero en VB estará bajando, ¿vale? Esto es porque medimos desde este punto central hasta un extremo o hasta otro. Lo veremos más adelante cuando veamos rectificadores de onda completa con toma central en el transformador. Bien, el segundo bloque ya sea un rectificador, va a ser uno de esos bloques funcionales que vamos a ver en detalle. ¿Qué hace un rectificador? Pues está formado por diodos rectificadores y permiten pues la rectificación, es decir, eliminar esas tensiones negativas que vienen debido a que tenemos tensiones alternas a la entrada.
Existen rectificadores de media onda, como vemos aquí, lo que hace es que las tensiones negativas las ponen a cero, o rectificadores de onda completa, que lo que hacen es que estas tensiones negativas las ponen positivas. Ahora veremos cómo hacen eso. Vamos a ver los distintos rectificadores que consiguen esa función. Y el siguiente bloque funcional, después del rectificador, será un filtro pasivo. ¿Con esto qué queremos hacer? Pues alisar la onda entregada por el rectificador. Claro, el rectificador, lo que hemos visto antes, que nos entrega esta onda. Pues bien, el filtro pasivo lo que consigue es eliminar un poco de componente alterna y hacer que esa señal sea un poco más continua, estabilizar esa señal, que no tenga tanta oscilación. Bueno, pues vamos a ver más adelante, analizar los circuitos rectificadores, que ese filtro consiste únicamente en añadir un condensador a la salida del circuito. Añadiendo ese condensador al rectificador, pasamos de esta señal a esa otra, que es más continua que la anterior. Bien, lo que ocurre es que los condensadores se cargan al valor máximo de tensión y se van descargando lentamente. Se cargan y se descargan, algo parecido a lo que vimos en los circuitos RC. De tal forma que cuando tenemos señales pulsantes de esta forma, como lo que teníamos a la salida del rectificador, con ese filtro la descarga es más lenta y conseguimos estabilizar mucho más la señal. Bien, y el último paso, el último bloque funcional de nuestros conversores de AC/DC es un regulador. Bueno, ya lo adelantamos en su momento. Vimos que si teníamos una fuente que tenía oscilaciones, como la salida que estamos viendo del filtro, tiene esa cierta oscilación, ese cierto rizado, mediante un circuito regulador que es básicamente un diodo Zener, conseguimos que a la salida se mantenga una tensión prácticamente constante, un nivel de tensión prácticamente constante, con el cual ya sí podemos alimentar a nuestro circuito electrónico sin temor a que le suceda nada, con una tensión continua que es la que nosotros necesitamos. Pues bien, antes de ver esos circuitos rectificadores, reguladores, vamos a recordar dos parámetros muy importantes de las señales alternas, que son las que vamos a tener a la entrada. El valor medio y el valor eficaz son esos dos parámetros. Fijaros, el valor medio, por definición, para una función periódica de periodo t, sea cual sea la función, es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo, ¿vale? Es decir, la integral durante un periodo, partido por ese periodo. Es decir, para formas de onda que tienen semiperiodos simétricos, ¿veis? Positivo y negativo son simétricos, cuando hacemos la integral en un periodo nos sale la media 0, ¿vale? Las señales sinusoidales tienen un valor medio 0, pues los valores positivos se compensan con los negativos. Sin embargo, si a una señal sinusoidal se le suma un valor constante, por ejemplo aquí le hemos sumado el valor 3 en cada momento, la media es justamente ese valor constante. La media de esta señal es 3. Por lo tanto, al valor medio de una señal se le suele llamar componente continua de la señal, ¿vale? Cualquier señal, sea como sea, si se calcula su valor medio y no vale 0, tiene componente continua. En este caso, esta señal tendría componente continua de 3 voltios. Entonces, no necesitamos una señal completamente plana y estable para que tenga componente continua. Simplemente calculamos la media de esa señal y esa es su componente continua. Pues bien, como veremos a continuación, a la entrada del rectificador tenemos una señal sinusoidal de media 0, con lo cual la componente continua es 0, no tenemos corriente continua. En la señal, la tensión que nos llega en el enchufe, la componente continua es 0, no tenemos componente continua. Sin embargo, después del rectificador, por el simple hecho de haber eliminado esas partes negativas de la señal, ya tenemos una señal con componente continua. Esta señal, si calculamos la media, ya sí tiene algo de componente continua. Por tanto, hemos dicho que no es necesario que sea una señal completamente constante para tener algo de corriente continua. Después del filtro y el regulador se hará más constante, eso sí, pero ya en este punto tenemos algo de componente continua. Y otro parámetro que debemos recordar para señales alternas es el valor eficaz o valor cuadrático medio. El valor eficaz de una señal alterna es el valor que tendría que tener
una tensión en continua para suministrar la misma cantidad de potencia a una resistencia que la señal alterna. Esa es la definición de valor eficaz. Matemáticamente, ¿qué implica eso? Bueno, matemáticamente se define como la media cuadrática de los valores instantáneos en un periodo, es decir, se calcularía así. Bueno, pues para el caso concreto de las señales sinusoidales, únicamente para las señales sinusoidales, al hacer esta integral nos da el siguiente resultado. Nos dice que la tensión eficaz es la tensión máxima que tenga la sinusoide, es decir, la tensión pico, aquí la tenemos, partido por raíz de 2. O lo que es lo mismo, 0,707 por la tensión máxima. Por lo tanto, cualquier señal sinusoidal se puede calcular su tensión eficaz simplemente cogiendo el valor máximo, el valor pico de esa señal, y multiplicándolo por 0,707.